primer idioma no necesita mucha explicación. Yo soy croata, croata es mi lengua materna y lo hablo cada día. Pero he notado una cosa, cuanto más idiomas hablas, más atención prestas a tu lengua materna. Es decir, intento hablar mejor, escribir mejor o noto cuando los demás hacen errores al hablar o escribir. Cada vez le doy más valor al primer idioma que aprendí. El segundo idioma que aprendí es el inglés y aquí en mi país esto forma parte de educación obligatoria, es decir, casi todas las personas con menos de 35 años pueden hablar inglés y lo hablan muy bien, pero no lo hablan por estas clases de inglés que tienen en la escuela, lo hablan bien porque aquí no tenemos series dobladas, todas las series que son de otros países tienen subtítulos, no traducen, juegos del ordenador y muchísimo contenido en redes sociales que se lee y que se usa aquí es en inglés. Esto pasa porque se trata de un país pequeño y a veces no es muy rentable traducir o doblar todas las cosas en idioma local, y por eso yo, como casi todas las personas, podía entender muy bien el inglés, pero para poder hablar también necesitaba algo más, necesitaba practicar, y lo practicaba por primera vez usándolo en países vecinos, usándolo durante un viaje en los Estados Unidos. Y esto era muy importante, porque cada vez que estaba viajando fuera de mi país, sabía que es muy difícil encontrar a alguien que pueda hablar mi idioma. Tenía que hablar muy bien y tenía que sobrevivir usando inglés. Y la verdad es que con el inglés tenía mucha suerte, pero también aprendí algunas lecciones que te las voy a decir ahora y que tú también puedes aplicar. Primero, la inmersión es súper importante. Rodearte del idioma que quieres aprender y que quieres hablar, usar muchísimo contenido en este idioma y tener una parte de tu vida en este idioma, como series, videojuegos o redes sociales. Porque entender es súper importante. Entender un idioma es más importante que hablar este idioma. Porque si no entiendes algo, tampoco vas a poder hablar. Pero luego también la clave es poder hablar y poder practicar. Si no puedes ir en otro país, en internet también puedes encontrar personas con las que puedes hablar y con las que puedes practicar. Cuando tenía 12 años quería aprender español. Español en mi país parecía un idioma bastante diferente que muy pocas personas conocían porque la mayoría de las personas querían aprender inglés, alemán o italiano. Y empecé a estudiarlo en varias escuelas y en varios cursos de idiomas. Y poco a poco avanzaba. Esto era un proceso bastante lento, pero que a mí me ayudó y que a mí me servía bastante. Y creo que es muy importante que las clases sean de buena calidad. Por ejemplo, durante mis clases de español, la profesora cada día antes de empezar con la lección nos preguntaba a cada uno de nosotros ¿qué has hecho hoy? Y siempre todos tenemos que responder a esta pregunta cada vez. Esto te hace pensar cada día qué has hecho y cada vez aprendes algo nuevo, algunas palabras nuevas, porque siempre haces algo diferente, siempre en este día pasa algo diferente de tu vida. También nos hacían hacer algunas presentaciones hablando en español de algún tema que tú puedes elegir, de algún tema que te guste. E incluso teniendo un nivel bastante bajo teníamos que hacerlo. Y esto era muy buena manera de aprender porque con todo este estrés de que tienes que exponer delante de la clase y no hacer unos errores muy grandes, te vas a preparar muy bien. Yo quería hacer una presentación que hablaba de tenis como deporte y por eso aprendí muchísimo vocabulario relacionado a este tema. Y después de terminar esta presentación de tenis me dio muchísima autoestima, pero aún así creía que no podía hablarlo, que no podía hablar realmente español. Pero poco después, cuando tenía 17 años, hice mi primer viaje a España y cuando llegué me di cuenta que sí que puedo hablar. Y a partir de este momento me sentía mucho más seguro y sabía que puedo usar este idioma, que puedo usar español cuando hace falta. Con todo este proceso de mi aprendizaje de español, aprendí 3 lecciones valiosas. Primero, es muy importante poder responder a preguntas de vida normal, entender cuando te lo preguntan y poder hablar de varias cosas, como por ejemplo, ¿qué has hecho hoy? Esta pregunta nos la hacían cada vez en la clase y teníamos que saber a responder. Si no vas a ninguna clase, también puedes hacerlo contigo mismo, practicarlo cada día contigo mismo. Segunda lección, situaciones estresantes te pueden ayudar a avanzar rápido en poco tiempo, como cuando nosotros hacíamos la presentación. Cuando tenía que hacer la presentación que hablaba de tenis y mi nivel de español no era tan alto, pues aún así tenía que prepararme y en este momento avancé muchísimo. Tercera lección, en un curso de idiomas, en la clase, sí se puede aprender un idioma. Ahora en el internet existen muchísimas personas que dicen que esto no es posible, pero yo creo que sí es posible, solo es necesario tener unas clases bien estructuradas y profesores motivados que saben hacer bien su trabajo. Y también aprendí otra cosa y esto es que persistir es muy importante. Yo iba a clases, iba a cursos durante 5 años y avanzaba muy poco, hasta llegar a un momento en el que ya podía hablar. En un momento de mi vida quería aprender rumano porque me parecía bastante interesante, bastante diferente, que pocas personas conocían
y quería aprenderlo. Empecé a estudiarlo en la facultad y estas clases de la facultad son organizadas como un curso muy intensivo y muy detallado y en poco tiempo se puede aprender muchísimo. Nos hacían muchos exámenes pequeños cada semana y teníamos que prepararnos bien para no tener muchos errores, porque incluso si tienes pocos errores no vas a aprobar el examen. Y de esta manera, con estos exámenes semanales, nos enseñaron que es muy importante aprender poco pero con regularidad. Así se aprende un idioma. Yo aprendía vocabulario un poco mientras estaba en casa, a veces mientras estaba en un parque o a veces antes de un examen, pero nunca me sentaba a estudiar durante horas. Siempre estudiaba un poco pero varias veces al día. Y luego llegué a ser el mejor estudiante del grupo. Y por eso, por este hecho de llegar a ser el mejor estudiante, me sentía incluso más estresado porque quería mantenerlo, porque ya todos esperaban de que yo voy a hacer muy bien el examen. Y este estrés me ayudó a seguir adelante y a seguir estudiando. Y en estas clases del rumano también nos enseñaban cultura e historia del país. Y yo creo que esto es muy importante para la motivación, porque también de vez en cuando aprendes una palabra relacionada y si aprendes la cultura e historia de este país, te sientes más motivado y quieres aprender aún más el idioma. Y luego decidí irme a Rumania y decidí buscar muchas oportunidades de practicar el idioma. Y la primera oportunidad que tenía para hablar realmente rumano con algunas personas en Rumania fue en el tren, en el mismo tren que me llevaba a Rumania. Quería preguntar una cosa al señor que trabajaba allí y me dio muchísimo miedo, pero sabía que tenía que combatirlo porque invertí tanto tiempo en aprender este idioma y ahora estoy invirtiendo dinero para este viaje donde se supone que debería practicarlo. Y así empecé a hablar rumano. Igual tú no tienes la oportunidad de aprender un idioma en la facultad como lo hice yo, pero aquí te doy algunas lecciones que nos enseñaron allí. Primero, es súper importante estudiar poco pero cada día. Esto nos enseñaron usando estos exámenes semanales. Segundo, es muy importante estudiar poco en cada sesión, es decir, no puedes sentarte a estudiar durante horas porque nuestra memoria no funciona así, no lo vamos a poder conseguir. Por eso es importante estudiar un poco por la mañana, un poco por la tarde, un poco por la noche, etc. Así lo hice yo y llegué a ser el mejor estudiante del grupo. Y tercero, y esto suena un poco mal, pero más años tienes, más difícil resulta empezar a hablar. Pero si te pones a pensar, si ya invertimos mucho tiempo en aprender un idioma y luego tenemos una oportunidad de hablarlo, ¿por qué es tan difícil empezar a hablar si tenemos más años? Yo creo que es simplemente por nuestro ego, porque a veces nos sentimos más importantes por otras cosas que conseguimos en la vida y sentimos que si hacemos errores otros van a pensar menos de nosotros. A los niños o a las personas muy jóvenes esto le da un poco igual, pero a los demás este ego nos puede perjudicar un poco. Yo también lo siento y me parece algo normal, pero lo importante es siempre ir luchando contra esto. Ruso es el primer idioma que aprendí completamente solo. Se parece a mi lengua materna, que es otra lengua eslava, pero tampoco son tan parecidos. Hace 10 años hice un viaje a Rusia y en aquella época no podía hablar el idioma, pero conocí mucha gente y me di cuenta que si no hablo este idioma voy a perder mucho y tenía muchas ganas de aprenderlo y de poder hablarlo. Y la verdad es que ya podía entender algunas cosas solo por ser parecida a mi lengua materna, pero hablar no podía decir nada. Después de este viaje llegó el verano y yo sabía que voy a tener muchísimo tiempo y quería aprovecharlo para aprender ruso, pero no tenía ganas de estudiar, durante mucho tiempo y durante muchas horas, y por eso me sentía un poco mal, sentía que soy una persona un poco vaga y que no voy a poder conseguir mucho pensando de esta manera. Y en aquella misma época, un poco sin planear, encontré una serie interesante en ruso que se llama Pobjek, y de hecho es una versión de serie americana que se llama Prison Break y todo lo que pasa allí es lo mismo. Yo antes nunca había visto Prison Break y por eso todo esto me parecía súper interesante y empecé a mirar la versión rusa. En principio no entendía casi nada, podía entender algunas pocas palabras porque se parecían a mi idioma y miraba sin subtítulos y sin usando ningún tipo de traducción, pero la serie era tan interesante y se podía entender muchísimas cosas solo por el contexto, y lo que no se podía entender pues luego decidí leer guión del episodio que yo había visto antes para poder entender de qué se trata y qué podría pasar en futuro. Pero esto lo tenía que hacer solo 2 veces en principio, porque luego ya podía entender cada vez más, podía entender ruso cada vez más sin aprender el idioma, solo por mirar esta serie que me interesa tanto. Y solo una vez decidí ver qué significa una palabra que yo no conocía, y esto era la palabra almaz, que quiere decir diamante, y solo porque era una palabra muy importante para la serie. Y al terminar la segunda temporada ya entendía todo, pero cuando digo todo, es decir, todo lo que pasaba en la serie en este momento
ya podía entender. Entendía 80% de palabras y el resto de 20% podía entender por el contexto. Y 2 meses después ya podía hablar ruso con mis amigos rusos. Hablaba bastante mal porque no tenía nunca la oportunidad de practicarlo, pero podía comunicar y podíamos intercambiar ideas porque yo podía entender todo lo que ellos están hablando. La primera lección que aprendí al aprender ruso de esta manera es que es súper importante encontrar algo que te interesa mucho y usarlo para aprender el idioma, como que yo encontré esta serie, porque luego por el contexto vas a poder y vas a querer entenderlo todo. Segundo, es súper importante usar el input comprensible, es decir, usar algún contenido, algún vídeo, alguna serie en otro idioma donde tú ya puedes entender algunas cosas y de esta manera vas a avanzar. En principio esto es imposible, pero cuando ya conoces un poco el idioma o si se trata de un idioma que es parecido al tuyo, lo puedes hacer. Y tercero, es súper sencillo aprender un idioma que es parecido al tuyo porque puedes saltar pasos. No necesitas aprender este idioma como aprendías otros. No tienes que aprender cosas básicas del vocabulario, de la gramática y otras cosas. Puedes ir directamente a lo interesante, encontrar una serie que te gusta o alguna cosa así. A veces sí vas a necesitar aprender lo básico, pero a veces no. Y si lo puedes hacer, acelera todo el proceso. Siempre tenía ganas de aprender el portugués porque me parecía un idioma muy interesante, un idioma parecido al español y quería poder hablarlo. Pero como pasa muchas veces, me daba un poco pereza aprenderlo porque no podía disciplinarme a hacerlo. Y luego empezaba a trabajar en turismo de guía y sabía que voy a tener muchísimo trabajo si puedo aprender el portugués hasta el verano siguiente. Como era el otoño, sabía que tenía 9 meses para aprender el portugués y el verano siguiente voy a tener muchas oportunidades de trabajar. Esto para mí fue un reto, pero decidí aprenderlo. ¿Cómo conseguí aprender portugués en tan poco tiempo? Pues primero hice un plan de que voy a estudiar cada día, voy a hacer algo cada día para avanzar. La primera cosa que empecé a hacer era la lectura, empecé a leer cada día. Si ya puedes hablar español, vas a poder entender muchísimas cosas si estás leyendo en portugués. Y lo que no puedes entender, pues lo puedes buscar, lo puedes mirar el significado de estas palabras. Pero incluso sin conocimiento previo del idioma, puedes entender mucho de lo que está escrito en portugués. Pero luego necesitaba hacer más cosas porque esto no era suficiente. Para entender mejor el idioma, empecé a mirar algunos documentales de alguna cosa que me gusta, y eso eran los submarinos. Decidí ver todos los documentales de National Geographic en portugués que hablaban de submarinos. Es un tema súper interesante y lo hacía cada día porque me gustaba. O sea, esto para mí no era una obligación, no me esforzaba a hacerlo. Era algo muy interesante y lo miraba día tras día. Y tras un tiempo noté que esto ya funcionaba, que ya podía entender el idioma. Poco a poco podía entender cada vez más hasta darme cuenta que puedo entender casi todo lo que dicen en este documental. Pero luego me di cuenta, bueno, ahora puedo entender el idioma, pero no lo puedo hablar. ¿Qué hago? Pues entonces empecé a hacer un experimento. Decidí usar un método y no estaba muy seguro de que si iba a funcionar o no. ¿Cómo lo hacía? Encontré un vídeo que me gustaba mucho donde hablaba solo una persona. Cuando esta persona dice una frase, doy pausa, repito esta frase en voz alta y la escribo en un cuaderno. Y luego voy a la siguiente frase. Y no paraba hasta tener escrita media página de un cuaderno. Y luego esto era todo para este día. Esto me ayudó primero a entender aún mejor el idioma porque estaba escuchando, prestando muchísima atención. Me ayudó a practicar la pronunciación porque lo tenía que repetir siempre en voz alta. Y me ayudó a practicar escribir en este idioma, que también es muy importante. Y lo de escribir también me ayudó a memorizar aún más las palabras o frases hechas en portugués. Y antes de llegar el verano hice un viaje a Portugal donde podía practicar aún más este idioma. Y luego tuve mi primera experiencia trabajando de guía, trabajando con turistas, hablando en portugués. Y en mi primera ocasión tenía que hablar en un autobús lleno de personas, con 50 personas, usando un micrófono para hablar y para decir cosas en portugués. Para mí esto era una situación súper estresante donde tenía que hablar en público. Para mí en aquella época hablar en público todavía era algo de lo que yo tenía un poco miedo. Tenía que hablar en otro idioma que todavía no conozco tan bien y usaba micrófono, que es súper difícil porque allí pueden oír todo lo que dices muy bien. Te pueden oír hasta respirar. Y si estás nervioso vas a respirar aún más y ellos se van a dar cuenta. Pues esto fue una experiencia bastante dura, pasé un poco de vergüenza, pero sigo vivo, sigo aquí. Y luego empecé a trabajar mucho y cada vez que tenía que hablar en portugués estaba cada vez más relajado y hablaba cada vez mejor. ¿Qué puedes aprender tú de toda esta historia? Pues primero, es súper importante tener un objetivo definido. Yo cuando sabía que tenía que aprender el portugués hasta el verano siguiente, me puse a trabajar, porque sabía que no tengo todo el tiempo de este mundo para hacerlo. Si tienes un objetivo definido, es más fácil encontrar disciplina. No necesitas a alguien de la clase, un profesor o alguien que te diga qué vas a hacer cuando lo vas a hacer. Por eso te invito a hacer un reto. Elige el idioma que quieres aprender en este momento y marca una fecha límite. ¿Qué quieres conseguir en esta fecha y cómo lo vas a definir? ¿Cómo vas a poder medir y cómo vas a poder decidir que sí, yo he conseguido este objetivo o no, no lo he conseguido? Si tienes una
una fecha límite con un objetivo muy bien definido, va a ser mucho más fácil a seguir adelante. Y segundo, hablar en público en otro idioma acelera mucho tu aprendizaje de este idioma. ¿Por qué? Porque esto es una situación bastante estresante. Para hablar en público en otro idioma, ya no piensas solo de hablar en otro idioma, ya no piensas solo en cómo decir algo de manera correcta, no. También tienes este estrés porque muchas personas te están mirando y a veces, en mi caso, estas personas pagaron para que yo llegue allí y para que les explique algunas cosas interesantes. A veces también tienes que hablar de historias interesantes y ser interesante y dar una experiencia interesante a las personas que te están escuchando. Esto es bastante difícil, pero te ayuda mucho al aprender otro idioma. Y luego es mucho más fácil atreverse a hablar con cualquiera, porque si podías hablar delante de 50 personas en otro idioma, puedes hablar con solo una persona y esto no va a ser nada difícil. Si tú tienes algunas historias interesantes cuando hablaste por primera vez un idioma, coméntalo más abajo en los comentarios. Yo me llamo Marco y te mando saludos. Hasta el próximo vídeo.